El origen común. Hace mucho tiempo, antes de que llegaran los hombres blancos con sus máquinas y enfermedades, existía solo una gran tribu en la región del Alto Río Negro. Los Yurupari, hijos del espíritu de la selva, vivían en perfecta armonía con la naturaleza, pescando en ríos cristalinos, cazando con respeto por los animales y cultivando solo lo necesario. Pero como toda familia grande, llegó el momento de la división. El gran cacique, Arawak, líder de los Yurupari, tenía dos hijos, Ticum, el mayor, valiente como el jaguar y fuerte como el árbol Samauma, y Calab, el menor, sabio como el búho y ágil como el mono capuchino. Cuando Arawak sintió que su hora llegaba, llamó a sus hijos y dijo: «Mis guerreros, nuestra tribu ha crecido demasiado para una sola aldea. Es hora de que lleven la mitad de nuestro pueblo y funden sus propias tribus. Pero recuerden, siempre serán hermanos, hijos del mismo árbol». En las profundidades de la selva amazónica, donde el sol apenas logra atravesar la densa copa de los árboles, dos tribus que alguna vez fueron una sola familia vivían en paz durante generaciones. Pero a veces, incluso entre hermanos, una sola gota de ambición puede desatar un río de sangre. Ticum llevó a su gente hacia el norte, cerca de las fuentes del río que hoy lleva su nombre. Se convirtieron en los Ticuna, los que viven en el agua, maestros de la pesca y la navegación. Desarrollaron canoas que cortaban el agua como cuchillas, redes infalibles y un conocimiento profundo de los secretos acuáticos de la selva. Calab condujo a su grupo hacia el sur, a las tierras altas cerca de las montañas. Se convirtieron en los Kalapalo, los guardianes de la tierra, expertos en caza, agricultura y guerra. Crearon armas precisas, técnicas de cultivo excepcionales y se convirtieron en guerreros temidos en toda la región. Durante décadas, ambas tribus mantuvieron relaciones pacíficas, comerciaban entre sí, compartían conocimientos y sus jóvenes a veces se casaban, fortaleciendo los lazos de sangre que los unían. Pero la selva comenzó a cambiar. Las lluvias se volvieron escasas algunos años y excesivas en otros. Los animales migraban hacia regiones desconocidas. Los ríos, antes abundantes, comenzaron a descender peligrosamente en ciertas épocas. En el corazón de la selva, entre los territorios de ambas tribus, había algo que se convertiría en el centro de la discordia: la laguna Yassi, una fuente de agua cristalina que nunca se secaba, ni siquiera en las peores sequías. Los ancestros decían que era un regalo de los dioses, un agua sagrada con poderes de curación y fertilidad. Durante años, ambas tribus usaron la laguna pacíficamente. Los Ticuna la visitaban para sus rituales de pesca, mientras que los Kalapalo la empleaban para bendecir sus semillas antes de la siembra. Pero cuando los recursos comenzaron a escasear, cada tribu empezó a ver la laguna no solo como un regalo divino, sino como una necesidad de supervivencia. Todo cambió una noche de luna llena, durante la estación seca más severa que la selva había visto en décadas. Un grupo de jóvenes ticunas llegó a la laguna para realizar el ritual de la primera pesca, una ceremonia sagrada que marcaba la transición a la adultez. Al mismo tiempo, un grupo de Kalapalo llegó para llevar a cabo el ritual de la primera cosecha, igualmente sagrado para su pueblo. Ambos grupos creían tener derecho exclusivo a la laguna esa noche, según sus tradiciones orales. Lo que comenzó como una discusión entre jóvenes escaló rápidamente. Se intercambiaron palabras, empujones, y entonces una lanza fue lanzada. Yuruma, hijo menor del cacique Ticuna, cayó con una lanza Kalapalo atravesándole el pecho. Mientras su sangre se mezclaba con el agua sagrada, los gritos de guerra resonaron por la selva, despertando algo sombrío que había dormido durante generaciones. La guerra entre los hermanos había comenzado. La primera batalla. La noticia de la muerte de Yuruma se propagó por la aldea Ticuna como un fuego en la selva seca. El cacique Ticum, ciego de dolor por la pérdida de su hijo,
convocó a todos los guerreros de la tribu. Los Kalapalo han derramado sangre sagrada en el agua de los dioses. Olvidaron que somos hermanos y nos trataron como enemigos. Ahora serán tratados como lo que eligieron ser. Del lado Kalapalo, el joven guerrero Aucán, que había lanzado la lanza, llegó a la aldea desesperado. No quería matar. La lanza se me resbaló cuando él me atacó. Pero era demasiado tarde. El cacique Calab, aunque sabía que se trataba de un accidente, no podía ignorar que sus guerreros habían sido atacados primero. La primera batalla ocurrió exactamente donde todo comenzó, a orillas de la laguna Yací. 50 guerreros de cada lado se enfrentaron en una lucha feroz, que duró desde el amanecer hasta el mediodía. Las lanzas volaban como aves mortales, las flechas silbaban en el aire, y el choque de los macanas resonaba por la selva. Cuando el polvo se asentó, 12 ticuna y 15 Kalapalo yacían muertos. La laguna sagrada, que antes solo reflejaba el azul del cielo, ahora estaba manchada de rojo. La escalada de la violencia. Lo que había comenzado como un conflicto por el derecho al agua sagrada, rápidamente se transformó en algo mucho mayor. Cada batalla alimentaba más sed de venganza. Cada guerrero muerto se convertía en un grito por justicia que resonaba en las aldeas. Los ticuna, maestros del agua, comenzaron a envenenar los ríos que pasaban por el territorio Kalapalo, no con veneno mortal, sino con plantas que causaban enfermedad y debilidad. En respuesta, los Kalapalo, maestros de la tierra, comenzaron a quemar los bosques cercanos a los ríos, obligando a los peces a migrar lejos del territorio ticuna. La guerra se convirtió en una herida que crecía día tras día. Emboscadas nocturnas eran comunes. Aldeas enteras eran atacadas por sorpresa. Mujeres y niños que antes transitaban libremente entre territorios, ahora vivían con miedo constante. Los héroes emergen. En medio del caos surgieron figuras legendarias en ambos bandos. Entre los ticuna destacó Iara, una guerrera cuya habilidad con el arco era tan impresionante que se decía que podía acertar una gota de lluvia en pleno vuelo. Iara había perdido a su esposo en la tercera batalla y juró no descansar hasta vengar cada muerte ticuna. Del lado Kalapalo emergió Uirapuru, un joven guerrero llamado así porque su grito de guerra era tan penetrante que paralizaba a los enemigos. Uirapuru había visto morir a su hermana menor en un ataque sorpresa ticuna y cargaba con una ira que consumía su alma. Estos dos se convirtieron en símbolos vivientes de la guerra. Cada uno representaba no solo la furia de su pueblo, sino también el dolor y el deseo de justicia que alimentaban el conflicto. La batalla del eclipse. El enfrentamiento más decisivo ocurrió durante un eclipse lunar, un presagio que ambas tribus interpretaron como señal de que los dioses observaban y que aquella batalla definiría el destino final de la guerra. Más de 200 guerreros de cada lado se reunieron en una llanura cercana a la laguna sagrada. La luna, cubierta por la sombra de la tierra, bañaba el campo de batalla con una luz roja y siniestra, que hacía a los combatientes parecer espíritus vengativos. La batalla fue feroz y duró toda la noche. Iara y Uirapuru se encontraron varias veces en el campo, cada uno buscando derrotar al símbolo de resistencia del enemigo. Sus duelos se volvieron legendarios, dos fuerzas de la naturaleza, chocando como trueno y relámpago. Cuando el eclipse terminó y la luna volvió a brillar normalmente, casi la mitad de los guerreros de ambos bandos había caído. La llanura estaba cubierta de cuerpos y la tierra misma parecía llorar sangre. Pero aún no había vencedor. Solo quedaba más dolor, más huérfanos, más viudas y un odio que parecía haber cobrado vida propia. El precio de la guerra. Después de 2 años de conflicto constante, ambas tribus estaban exhaustas. Las aldeas que antes vibraban con risas de niños, ahora solo resonaban con lamentos. Los hombres más fuertes habían muerto, dejando a ancianos, mujeres y niños para sostener a las comunidades. La selva también sufría. Los animales habían huido del ruido de las batallas.
Los ríos estaban contaminados. Incluso las plantas medicinales parecían morir como si la naturaleza estuviera enferma de tanto derramamiento de sangre. Y en el centro de todo, la laguna Yazí, que había sido la chispa de toda la tragedia, permanecía intocada. Ninguno de los pueblos se atrevía a acercarse más a ella, pues estaba embrujada por los fantasmas de los guerreros caídos. La guerra había comenzado por la posesión del agua sagrada, pero ahora ninguno de los dos pueblos podía disfrutar de ella. La voz de la sabiduría. Entre los ticuna vivía una anciana llamada Kuñantá, la partera más respetada de la tribu, que había traído al mundo a casi todos los guerreros que ahora yacían muertos. Su cabello blanco como la espuma del río cargaba la sabiduría de 8 décadas, y sus ojos habían visto nacimientos, muertes, alegrías y tristezas suficientes para llenar 1000 lunas. Kuñantá observaba la autodestrucción de su pueblo y sentía el corazón pesado como piedra en el río. Una noche, tuvo un sueño profético. Vio la laguna Yazí no como estaba, manchada de sangre, sino como los dioses la habían creado, un espejo del cielo, reflejando paz y ofreciendo vida. En el sueño, el espíritu de Arawak, el gran cacique ancestral, apareció y dijo: Kuñantá, hija sabia, ¿ves cómo mis hijos olvidaron que son hermanos? El agua sagrada llora porque, en vez de unir, dividió. Pero tú tienes el poder de recordarles quiénes son en realidad. El encuentro secreto. Del lado Kalapalo vivía el chamán Raoni, un hombre que hablaba con los espíritus de la selva y conocía los secretos de las plantas curativas. Raoni también sufría al ver a su pueblo transformado en guerreros endurecidos por la venganza, con niños que crecían con odio en el corazón. Una noche sin luna, guiado por una fuerza misteriosa, Raoni caminó hasta la laguna Yazí. Para su sorpresa, allí encontró a Kumhantá esperándolo, como si supiera que vendría. Hablaron toda la noche, recordando tiempos en que las dos tribus eran una sola familia, fiestas conjuntas, matrimonios que unían pueblos, niños que jugaban sin importar su origen. El plan de la reconciliación. Kuñantán y Raoni elaboraron un plan. Convencieron a los líderes de ambas tribus de permitir un último encuentro, un duelo entre dos guerreros que decidiría el destino final. Escogieron a Iara, de los Ticuna, y a Uirapurú, de los Kalapalo, símbolos de la guerra. Pero en secreto les mostraron pergaminos con genealogías antiguas. Para horror de ambos, descubrieron que eran parientes lejanos. Sus bisabuelos habían sido hermanos en la tribu original de los Yurupari. El duelo que cambió todo. El día señalado, cientos de guerreros se reunieron en la laguna Yazí. Iara y Uirapuru entraron al círculo sagrado, cargando las esperanzas y el odio de sus pueblos. Pero, en lugar de luchar, Iara bajó su arco. Uirapuru bajó su lanza. «Hermanos Kalapalo», gritó Iara. «Este guerrero es mi propia sangre. Somos familia». «Hermanos Ticuna», respondió Uirapuru. «Esta guerrera lleva la misma sangre en sus venas. Somos un solo pueblo». El silencio fue absoluto. Entonces, Kuñantá y Raoni mostraron los pergaminos y recitaron los nombres de los ancestros comunes. La purificación de las aguas. Lo que ocurrió fue descrito como un milagro. Guerreros comenzaron a reconocer parentescos. Primos que habían luchado como enemigos se abrazaron llorando. Tíos pidieron perdón a sobrinos. Todos caminaron hacia la laguna. Iara y Uirapurú entraron primero. Se sumergieron y al salir gritaron juntos: «El agua sagrada lava la sangre de la guerra. Somos nuevamente un solo pueblo». Uno a uno, los guerreros entraron en la laguna. El agua, que había reflejado muerte por tanto tiempo, volvió a brillar con la luz del sol. El nuevo pacto.
Ese día, Ticuna y Calapalo firmaron un pacto de unidad. Decidieron que la laguna Yací sería, para siempre, un lugar de encuentro y no de guerra. Cada luna llena, representantes se reunirían allí para compartir historias, conocimientos y renovar lazos de sangre. Yara y Wirapuru se casaron 6 lunas después, y sus hijos crecieron conociendo tanto los secretos del agua como los misterios de la tierra. La lección de las aguas. La guerra entre Ticuna y Calapalo duró 2 años y costó cientos de vidas. Pero la paz que siguió duró generaciones. Enseñó que, a veces, las batallas más feroces se libran contra enemigos que en realidad son hermanos perdidos. La laguna Yací sigue siendo símbolo de unión, y los descendientes de ambas tribus cuentan esta historia a sus hijos para que nunca olviden. Antes de lanzar una lanza contra alguien, míralo bien a los ojos. Podrías estar viendo el reflejo de tu propia alma. La guerra de las aguas sagradas terminó no con la victoria de un pueblo sobre otro, sino con la victoria de la verdad sobre la ilusión, del amor sobre el odio, de la unión sobre la división. Esta fue la historia de la guerra entre 2 tribus hermanas, que descubrieron que la mayor victoria no está en derrotar al enemigo, sino en reconocer que el enemigo puede ser en realidad familia perdida.